toda la serie de hierros dentro del motor que están en fricción necesitan ser lubricados. Esto se hace en los motores de 4 tiempos con aceite. Hay un cárter, hay un recipiente con aproximadamente 4 litros de aceite que con una bomba ese aceite va a ir circulando por las diferentes paredes del motor y lo va lubricando. En el caso de los motores de 2 tiempos, el aceite va junto con el combustible, junto con la nafta. Este es uno de los motivos por los cuales los motores de 2 tiempos son altamente contaminantes. O sea, además de quemar combustible, quema aceite el motor de 2 tiempos. Los componentes básicamente están nombrados y el funcionamiento es tan sencillo como lo decía recién. Respecto al mantenimiento, en los motores de 4 tiempos el aceite se cambia cada 11 horas de uso o 6 meses, lo que ocurra antes. El filtro de aceite se cambia cada 200 horas. Para un motor de 2 tiempos el cambio de aceite es igual y el cambio de las bujías se sugiere también a las 100 horas. Fallas podría ser fundamentalmente en el motor de 2 tiempos, una mezcla incorrecta en la composición aceite-nafta, que debería ser 50 a 1. Una parte de aceite por cada 50 de nafta. Por ejemplo, 1 litro de aceite en 50 litros de nafta. Una mezcla incorrecta haría que, por ejemplo, con poco aceite se funda el motor, o, por ejemplo, con mucho aceite se empasten las bujías y, por supuesto, contamine más el ambiente. Vayamos a la transmisión de la energía. La transmisión de la energía del motor a la hélice. Hay 2 tipos de transmisión: la línea de eje o la transmisión por pata. La línea de eje es lo más sencillo y más simple que existe y funciona de la siguiente manera. Tenemos ahí el motor dentro de la embarcación, tenemos la hélice bajo el agua y en rojo se ve algo tan sencillo como el eje girado por el motor hace girar la hélice. El eje de la hélice pasa a través del casco por un agujero, por un conducto que se conoce con el nombre de bocina. Para que no ingrese agua a través de la bocina y que por otro lado el eje gire, se utilizan diferentes bujes y el más conocido es el prensa-stop. La pata no es otra cosa que un eje vertical típico en los motores fuera de borda que a través de engranajes transforma la información en horizontal. Los veleros de regata generalmente utilizan pata porque esto les permite poner el motor en un lugar estratégicamente diseñado y además la pata frena menos el barco que el sistema de eje. Cosas a favor y en contra es que la sencillez del sistema con eje permite que hagas una reparación económica en cualquier lugar del mundo donde haya un tornero, vas a poder hacer un eje. En cambio, en la pata necesitas los diferentes engranajes que provee directamente el fabricante y no hay mucha alternativa de reparaciones y demás. La hélice, esta es la clásica hélice, una hélice de 3 palas. Aquí tenemos una hélice de 2 palas, se puede ver también que este es un sistema con eje. Tenemos aquí la pata de gallo que no permite que la hélice se mueva, que el eje se mueva en la medida que se alejó de la bocina. Y aquí tenemos un ánodo de sacrificio para todo lo que es la corriente galvánica, que es la corriente eléctrica que pasa a través del barco y que con los ánodos de sacrificio, como tenemos acá, ánodos de un material más blando que el hierro, ánodos de zinc,
se va comiendo este ánodo de sacrificio y no come ni el eje ni la hélice, la corriente galvánica. Aquí tenemos una hélice de 3 patas también, las hay de 4 o 5 patas, hay diferentes diseños, diferentes modelos para diferentes barcos o diferentes requerimientos. En este caso tenemos una hélice plegable que se utiliza para las embarcaciones que corren regatas a vela. Por fuerza centrífuga, la hélice se abre, se despliegan las palas de la hélice y trabaja efectivamente a motor, pero cuando estás navegando a vela, por el avance, se pliega y ofrece muy poca resistencia. La definición de hélice no es elemento que propulsa a una embarcación, sino que es un concepto más general. La definición de hélice es línea, curva, que se desarrolla en un cilindro y corta a las directrices siempre con el mismo ángulo. Entonces, vos acá estás viendo la línea curva. Si hacemos una línea recta arriba y hacemos una línea recta abajo, tenemos el cilindro y siempre tiene el mismo ángulo. A eso se refiere la definición de hélice. Con esta definición, la hélice no es solamente lo que propulsa nuestro barco, sino que también la hélice es cualquier línea curva que se desarrolle en un cilindro y que corta las directrices con el mismo ángulo, y es, por ejemplo, esta maquinaria que permite cavar un pozo y poner cimientos, como un sacabocado. En definitiva, un tornillo es una hélice, porque cumple con lo de línea curva, cilindro y siempre el mismo ángulo. Entonces acá tenemos la hélice y la línea curva que va describiendo. Acá tenemos la línea curva que va describiendo. Es interesante porque cuando vemos una hélice en funcionamiento, ahí aparece la línea curva, el cilindro y siempre el mismo ángulo o la misma separación. Se ve muy bien, se ve muy claramente acá en estas imágenes cómo queda dibujada la hélice en el agua. Poder definir hélice como lo que es nos permite hablar de, por ejemplo, el paso. Y el paso es la distancia que hay entre cada una de las vueltas completas, entre cada una de las espiras. La distancia se llama paso. Ahí tenemos una vuelta completa de la hélice y esta distancia es el paso. Teniendo la posibilidad de encontrarnos con hélices diseñadas con menor paso versus hélices diseñadas con mayor paso. Esto tiene que ver, y nosotros no podemos hacer nada, tiene que ver con el tipo de embarcación, el peso que tiene y la velocidad con que navega. Cuando uno se compra una embarcación, esta embarcación viene con el motor adecuado y con la hélice correspondiente. Vos estate alerta porque el día de mañana, si hay alguna reacción extraña del barco, como por ejemplo que le cueste salir, o que por ejemplo le cueste lograr la velocidad máxima esperada, quizá haya algún error en el paso que le corresponde a esa embarcación. Las fallas que puede haber en la hélice: vibración por estar golpeada o el eje doblado, puede ser que la tuerca esté floja. Hay que revisar la hélice en busca de golpes, roturas y rajaduras. Hablando de hélice, un tema que también tenemos que traer es el resbalamiento, porque el resbalamiento es algo tan simple como: aquí tenemos una rosca que girándola va ingresando o va pasando y va produciendo avance en directa relación con cada vuelta. Por cada vuelta avanza X. El resbalamiento, aquí no hay resbalamiento, el resbalamiento es el desperdicio, la pérdida que hay en tanto nuestra hélice está en un medio líquido. Entonces hay una pérdida en el orden del 25%. Tan solo eso es el resbalamiento y no podemos hacer nada, solamente saber que existe. La cavitación es la diferencia de presión que hay entre el borde de ataque, derecha de la hélice, y el borde de fuga, izquierda de la hélice en esta imagen.
se forman micro burbujas, que son el hervor del agua. El agua hierve, pero no por temperatura, sino que hierve por diferencia de presión. Y esto puede, según el diseño de la hélice, puede ser que coma la pintura de la hélice. Tampoco podemos hacer mucho nosotros, más que controlarlo. Las hélices modernas están diseñadas como para que la cavitación no produzca demasiado inconveniente. La ventilación es una entrada en pérdida, o sea, pierde sustentación la hélice. Uno se da cuenta porque la hélice no toma más el agua, no agarra en el agua, pierde agarre en el agua, y por lo tanto, al estar envuelta en una burbuja de aire o una burbuja de no agua, entonces te vas a dar cuenta porque el motor se va de vueltas, como si quedase totalmente liviano. En todos los casos, para la ventilación, lo que hay que hacer es bajar máquina y volver a arrancar de cero. Con respecto al tema hélice, lo que más destaca para el control del barco es par de inversión. El par de inversión está relacionado con cómo fue diseñado el motor y por lo tanto la hélice para girar. ¿Cómo gira? Y existen dos alternativas. Si el motor fue diseñado para que gire visto desde popa en sentido derecho, en el sentido de las agujas del reloj, entonces se llama dextrógira. Es así en el 90% o 80% de los casos. Si el motor fue diseñado para que gire en sentido antihorario visto desde popa la hélice, se llama levógira. Y esto es muy importante porque tiene una influencia sobre el gobierno del barco, el par de inversión. De hecho, todas aquellas embarcaciones a motor que utilizan dos motores resuelven el tema de la modificación en el rumbo por el giro de la hélice poniendo una hélice dextrógira y la otra levógira, y de esa manera se compensa. Vamos a analizar así brevemente diferentes alternativas de maniobra teniendo en cuenta el efecto de la hélice. Pero antes, obviamente, vamos a ver cuál es el efecto de la hélice. Tenemos aquí la vista del espejo de popa de una embarcación, por eso pongo el nombre Macá, que se ve la popa del Macá. Ahí en celestito, en azul, la línea de agua, el filo de agua. Y ponemos la hélice debajo del agua. Como en la mayoría de los casos, estamos hablando de una hélice de giro derecho, hélice dextrógira. ¿Y por qué tiene una influencia, según cómo gira la hélice, por qué tiene una influencia con el gobierno del barco? Por lo siguiente. En la medida que nos vamos a mayor profundidad, en la medida que nos sumergimos a mayor profundidad, hay más presión, porque el agua está más comprimida, porque tiene cada vez más agua, arriba tiene más agua. A mayor profundidad, mayor presión. Por lo tanto, si yo considero la hélice en la parte superior, más arriba del eje, del centro, línea verde, tiene menos presión que en la parte de abajo de la hélice, línea roja, donde hay más presión. Entonces, la hélice, además de hacer avanzar el barco, produce o tiene un fenómeno similar a que si fuese una rueda apoyada en el piso, línea roja. Ahí tenés la hélice girando, ahí está la hélice girando, vamos de nuevo, y yo te pregunto, tercer vuelta, ¿para dónde iría la popa del barco? ¿Para dónde es el rabeo de la popa si la hélice es como una ruedita girando sobre este suelo rojo? La popa rabea por efecto de la hélice para estribor. Visto desde arriba, la consecuencia es que la proa, por el par de inversión, cae a babor.
El par de inversión es anulado rápidamente, o por lo menos disminuido en forma contundente, apenas el barco tiene velocidad, porque ustedes saben que cuando el barco tiene velocidad, tiene timón, y este efecto no es tan fuerte. En lugares reducidos, en los muelles, en los puertos, y que donde generalmente voy a hacer la marcha atrás, entonces aquí el efecto es más importante. Cuando yo pongo marcha atrás, el efecto de la hélice ahora se convierte en sentido antihorario. La hélice se sigue llamando dextrógira, pero se entiende que al poner marcha atrás, gira al revés, como muestran las flechitas, gira antihorario. Y el efecto ahora es que la popa rabea para babor. Claro, como el barco no está diseñado para navegar marcha atrás, el espejo de popa, la hélice, para peor, el chorro de agua ahora no va a la pala del timón, sino que se va para adelante. Entonces aquí el efecto es bien marcado. En marcha atrás, las hélices dextrógiras hacen que el barco caiga fuertemente para babor. La popa rabea fuertemente para babor. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta en diferentes maniobras. Primero que nada, cuando vamos a atracar en un muelle, no lo podemos hacer en forma frontal. No podemos ir perpendicular al muelle, porque si nos quedamos largos, ¡pum!, le pegamos al muelle, y si nos quedamos cortos, no llegamos al muelle. Tampoco se puede llegar paralelo al muelle, porque tenemos poco control del barco y vamos a rayar toda la banda. La forma correcta de llegar a un muelle es a 30 grados, 45 grados. Esa es la forma de aproximarse. Ahora, la pregunta es, ¿cómo lo hago? Según el barco tenga hélice dextrógira. Si el barco tiene hélice dextrógira, ¿cómo hago la aproximación? Antes que respondas, te quiero aclarar que estamos hablando de un puerto, y una de las virtudes del puerto es que es protegido. Supongamos que no está protegido. Supongamos que hay viento o corriente. Ahí deberíamos tener en cuenta no el efecto de la hélice, sino que deberíamos tener en cuenta el efecto del viento o de la corriente. Entonces, vos te aproximás al muelle y cuando estás cerca, el tripulante de proa le pasa un cabo a alguien que está en tierra firme, a alguien que está en el muelle, que lo hace firme a la vita, y el barco, solito, con efecto del viento o de la corriente, va a quedar pegado al muelle. Así que esta es una excepción. Descarto, porque es un lugar reparado, descarto el viento o la corriente, y insisto con la pregunta. Ahora el efecto es el de la hélice. Te recuerdo o te aclaro que cuando amarrás tenés que llegar con buen control del barco, y una maniobra bien hecha necesita una importante maniobra marcha atrás para frenar el barco. Así que una maniobra bien marinera es llegar con control del barco y finalmente ponerle una importante marcha atrás. Hago un paréntesis y te digo lo siguiente. Si vos el día de mañana querés amarrar como sea, liberar amarras empujando la proa, empujando la popa, separando el barco del muelle a los golpes, siempre que te salga bien, está bien hecho, dale para adelante. Este repaso simplemente es contarte cómo sería de manual, cómo serían las cosas bien hechas. Si a vos te salen bien utilizando otros métodos, bienvenido, está todo bien. Cierro paréntesis, seguimos con cómo llego al muelle, por qué banda llego al muelle, banda de babor, banda de estribor. Mirá, banda de babor, porque cuando yo me acerco al muelle le pongo una fuerte marcha atrás y el barco rabea, la popa rabea contra el muelle. Ni te cuento si tenés la posibilidad de pasar un cabo, entonces ahora el barco no solamente no retrocede, sino que ahora sí cae enérgicamente, cae bien sobre el muelle. Perfecto, estamos.
Ahí estamos abarloados. Y por ahora hice firme con el largo de proa y el largo de popa. Aquí, en amarillo, los sprints. Sprints de popa y de proa. Y en celestito y en azul, el través de proa y el través de popa. Bien, larguemos el nudo. Salvo, como decía hace un rato, salvo por efecto del viento, ninguna maniobra tiene contemplada la popa amarrada. Todas las salidas son con la popa libre, salvo que sea por efecto del viento de la corriente. Si es por máquina, la maniobra ideal sería dejar solo el sprint de proa. ¿Recordás que hélice dextrógira, marcha avante, separa, rabea la popa para estribor? Bueno, con una buena defensa en proa o darle golpecitos de máquina avante y el barco va a girar. Cuando gira lo suficiente para separar bien la popa, entonces ahí pones marcha atrás. Y si tuviste la precaución de poner el cabo ida y vuelta por seno, entonces lo liberás y te podés ir. Ahora vamos a otra alternativa de maniobra, que sería amarrar en una marina. Nos corresponde el peine número 2 y la pregunta es: ¿qué me conviene si puedo elegir? ¿Venir del norte o venir del sur para amarrar marcha atrás mi barco con hélice dextrógira? Y aquí viene la respuesta: del norte, porque yo vengo, giro, le pongo una marcha atrás y acordate que cuando pongo marcha atrás el barco gobierna rabeo a babor y entonces coincide. Ejemplo, viniendo del sur, giro y cuando pongo marcha atrás rabea para la amarra vecina. ¿Está? ¿Se entiende? Una más y terminamos con las maniobras. Diámetro táctico es el espacio que necesita el barco para hacer una vuelta completa. Vos tenés que conocer cuál es el diámetro táctico de tu barco para próximas maniobras. Y resulta que en este cuadrilátero que hay aquí a la derecha, en este espacio, el diámetro táctico no da para que des una vuelta completa y vuelvas a salir. Yo quiero hacer el siguiente ejercicio. Entro con el barco verde y salgo de la misma manera que está saliendo celestito. Pero no tengo espacio para dar la vuelta completa, por lo tanto tengo que dar marcha avante, marcha atrás, marcha avante, marcha atrás. ¿Me voy para el norte apenas entro o me voy para el sur apenas entro? Pensalo, dibujalo, diseñalo y después charlamos. Bien, vamos al circuito eléctrico, el circuito eléctrico del barco. Mirá los componentes que tenemos. Hay muchos componentes en el circuito eléctrico. La batería. En el auto, si falla la batería, el Automóvil Club, cualquier servicio, otro auto viene y te presta su batería con un cable. O peatones amigables te empujarán y si te quedaste sin batería, el auto va a arrancar igual. En el barco, si te quedas sin batería, no te pueden empujar, o te pueden empujar pero nunca va a arrancar. Y no hay barco cerca y no está tan fácil conseguir una batería extra. Entonces, a la hora de la batería, los barcos tienen un banco con 2 baterías. La batería número 1 es exclusiva para el arranque del motor. La número 2 es para el servicio del barco. Para las luces de navegación, para el GPS, para el plotter, en fin, todo el instrumental y todo el consumo es la batería número 2. Y la batería número 1 debe quedar ahí, resguardada, para siempre poder arrancar el motor. Otro de los elementos, otro de los componentes de todo el circuito eléctrico es el tablero que está en la mesa de navegación. Aquí tenemos otro, diseñados específicamente para las embarcaciones. La llave que me habilita batería número 1, batería número 2, ambas o directamente ninguna, como está en este momento el botón rojo en off. No está activada ninguna batería.
y el tablero que está generalmente al lado del comando en el cockpit, al lado del timonel, quizá con la llave de encendido o no, depende de los modelos. Tenemos un motor de arranque, vulgarmente conocido como burro de arranque. No es otra cosa que un motor eléctrico, por eso necesito la batería. Necesito la batería para poner en funcionamiento el motor de arranque. Y para recuperar toda esa energía tenemos un grupo generador de energía eléctrica, el alternador, similar al que tenés en el auto, con la diferencia que este da más carga en menos tiempo. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona entonces? Mirá todo el sistema que he diseñado. Tenemos allá arriba, a la izquierda, el banco de baterías con la batería 1 y la batería 2. Si yo activo la batería, el selector de baterías, lo pongo en 1, en la batería número 1, por eso flechita azul, lo que voy a lograr es tener energía en los dos tableros. Aquí está recomendado en la batería número 1 que no utilices luces de navegación, ni interiores, ni instrumental, o utiliza lo menos posible. Obviamente con el tablero de la timonera, el tablero que está en el cockpit, lo que vamos a hacer, lo que tenemos como potencial de hacer, es poner en funcionamiento, al darle arranque, el motor de arranque, que va a poner en movimiento el motor del barco. Y una vez que enciende, inmediatamente lo que va a hacer, ahí en flecha rosa, es poner en movimiento el alternador. Y el alternador lo que va a hacer es generar energía eléctrica que le va a devolver durante 10-15 minutos, que sería lo recomendado, la energía eléctrica que hemos consumido para dar arranque. Y de esta manera está el circuito cerrado en funcionamiento. Una vez que le devolviste esa energía eléctrica a la batería número 1, entonces lo que podés hacer es poner el selector en la batería número 2 y de esa manera cargar bien la batería número 2. En navegación Río de la Plata exterior, navegación oceánica, lo recomendado es cargar con el alternador el banco de baterías o la batería número 2 durante 1 hora de cada 5. Cada 5 horas, 1 hora de carga. Y una vez que estamos cargando la batería número 2, acá sí tenemos piedra libre, acá tenemos toda la alternativa de trabajar con el tablero principal, luces de navegación, luces interiores. Se puede utilizar, por supuesto, con la 1, pero lo recomendado es utilizarlo con la 2. Una vez que utilizamos el motor y una vez que cargamos bien la batería número 2, entonces puedo apagar el motor y consumo la batería número 2. Error de principiante: dejar para el consumo doméstico ambas, las dos baterías, y después no puedes arrancar el motor. Por eso hay que preservar el número 1 500 horas. Las bujías se cambian a las 500 horas. Las correas tengo que tener repuesto. Las baterías tengo que tener buen mantenimiento y reemplazarlas a su debido momento. Ojo con los bornes, una clásica falla que parece una pavada, pero que es una falla que se da muy habitualmente, es los bornes.